amén. Al compartir en esta mañana la palabra de Dios, me voy a basar en la carta a los Romanos, el capítulo 1, versículo 28, y vamos a leer del 28 al 32. Nuevamente, Romanos capítulo 1, 28, versículo 28, y lo vamos a leer hasta el 32. Dice así: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Realmente este pasaje es un pasaje bastante fuerte. Se parece así como la película Duro de Matar. Bueno, este pasaje es así como duro de tragar. Así que les recomiendo que tomen su vasito de agua para que les ayude a poder pasar esta palabra y que el Espíritu Santo nos ayude a digerirla. Es un pasaje bastante fuerte, pero es la palabra del Señor. Y la palabra del Señor siempre nos alimenta, nos nutre, pero también convierte nuestra alma, también nos transforma. La palabra del Señor es esa espada de doble filo que penetra en lo más profundo de nuestro corazón y que puede dividir el alma del espíritu. Así que amamos esta palabra y recibimos esta palabra de parte de nuestro Padre, de nuestro Dios. Ahora este pasaje en Romanos, ¿verdad? Pareciera una fotografía, una radiografía de nuestros tiempos actuales. Acabo de leer una lista en la que quizá usted se ha podido ver reflejado, o quizás no, o quizás ha visto al mundo, pero realmente es una radiografía del mundo actual, de lo que estamos mirando. Pero también es una palabra que conlleva una respuesta muy clara para aquellos que se estarían preguntando ¿qué es lo que está pasando hoy día? ¿Por qué el mundo está como está? ¿Por qué estamos yendo de mal en peor? Y la respuesta en este pasaje está pero muy clara. Dice que el mundo está como está, o lo podemos decir de esta manera: el mundo está como está porque a ellos no les ha parecido bien tener en cuenta a Dios. Ellos no aprobaron el tener en cuenta a Dios. Y algunos pues se empeñan en creer que Dios no existe. Y cuando digo empeñan en creer es porque hay una evidencia muy clara de su existencia, pero deciden creer que no existe. Es algo un poco absurdo, bastante absurdo, porque hoy día todos tenemos teléfonos inteligentes. Ahorita usted está viendo esta transmisión a través de posiblemente de su teléfono inteligente. Y sería tan absurdo creer que ese teléfono inteligente se formó solo, que hubo una explosión en un laboratorio técnico y cada pieza cayó justamente en su lugar. Pero no solamente es la pieza, es el cerebro, el software, el programa que hace que todo esto funcione, y fue al azar. Sería súper absurdo creer que el teléfono que tenemos en nuestras manos, que los dispositivos que hoy día usamos, se crearon solos. Todos sabemos que hubo un ser más inteligente que ese teléfono, que ese dispositivo que lo creó, que es un ser humano. Entonces se hace aún más absurdo creer que un ser humano fue creado producto de una explosión. Pero bueno, la palabra allí dice que no aprobaron el tener en cuenta a Dios. Unos porque se empeñan en no creer que existe, y otros aún conociendo que existe, sabiendo que existe, no le toman en cuenta. Es más, ni siquiera quieren que se introduzca, que se meta en sus vidas. Quieren hacer lo que su propia carnalidad les pide que hagan, sin que nadie les moleste, sin que nadie les estorbe, específicamente Dios. Que Dios no se meta
en sus asuntos. Hace poco vi unas fotografías de una manifestación que hubo en California, en el estado de California, donde había una jovencita con una pancarta bien en alto. Y decía la pancarta, en inglés por supuesto, pero la pancarta decía: saquen a Dios de California. Me dio tanta tristeza en mi corazón por esa joven, ignorando que si ella está en este mundo es porque el creador de todas las cosas la trajo a este mundo, que usó a sus padres simplemente como instrumentos para que ella viniera a esta tierra, ignorando que Él la ama con amor eterno y que tiene planes maravillosos para ella, ignorando que el mundo y su plenitud le pertenecen a Dios y no a ella, que un día la flor de su juventud va a pasar y su vida también va a pasar de esta tierra, pero Dios y su palabra van a permanecer. Ignorando todas estas cosas, ella está diciendo: saquen a Dios de California. Y eso quiere decir que tiene a Dios bien lejos de ella, pero también lo quiere fuera de lo que ella considera su territorio, simplemente porque nació en ese estado o porque está viviendo allí. Una declaración bastante fuerte, pero es realmente la manifestación de lo que está en la mente y en el corazón de esta sociedad, y a ella lo tiene de una manera escrita. Vuelvo otra vez, Romanos 1:28. Pero ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, por tanto Él les dio una mente reprobada para hacer las cosas que no convienen. Ahora, quizás muchos están pensando en este momento: bueno, esta palabra es para todos aquellos que no conocen a Dios, que no tienen al Señor en sus corazones. Lamentablemente nosotros como iglesia, en algunas áreas de nuestra vida o en algunos momentos, tampoco nos ha parecido bien el tener en cuenta a Dios. A veces no hemos aprobado el tener en cuenta a Dios. Y esto porque, sabiendo la voluntad del Señor y conociendo su palabra, hemos hecho o hemos decidido hacer todo lo contrario. Yo voy a leer nuevamente los versos del 29 al 32. Y que nosotros con toda sinceridad podamos abrir nuestro corazón al Espíritu y permitir que esta luz nos haga una radiografía en nuestro hombre interior. Y que Él nos pueda mostrar que realmente está allí en nuestro corazón. Dice: estando atestados de toda injusticia. La palabra del Señor dice que todo pecado es injusticia. Así que pagar mal por bien es injusto. Prestar un mal servicio a otros es injusto. Para aquellos que están en un negocio, prestar un mal servicio a sus clientes es injusto. Vender con sobreprecio es injusto. Todo eso es injusticia. Y muchas otras cosas más. Pedir prestado y no pagar es injusto. No pagar nuestras deudas es injusto. Pero sigue diciendo allí esos versos, dice: fornicación. Hoy día para la iglesia la fornicación pareciera que está de moda. Dicen que es parte de la cultura, es lo que debemos hacer porque todo el mundo lo hace. Pero la palabra de Dios dice que su verdad permanece para todas las generaciones. Dios no está en el asunto de cambiar sus principios por la cultura de este mundo. Somos nosotros los que debemos adaptarnos a los principios de la palabra de Dios. Dice perversidad. Todo aquello que no es usado por el propósito para el cual fue hecho es una perversión. En estos días hemos visto muchas cosas perversas que han salido en medio de la iglesia, cosas muy fuertes. Hace poco me compartían una noticia de un pastor que fue preso porque tenía 4 años violando a su propia hija. Desde los 10 años hasta hoy día que tiene 14 la niña. Eso es una perversidad. Es alguien que quizás no llamado por Dios, pero conoce la palabra, conoce lo que Dios dice acerca de esas cosas. Pero hay perversidad aún en medio de nosotros como iglesia. Hay avaricia, maldad, envidia, homicidios. Quizá digan: no, en la iglesia no hay homicidio.
Hace poco también una noticia que nos perturbó muchísimo. Aquí en Tennessee, el hijo de un pastor mató a su papá. Ese hijo mató a su papá siendo pastor. Y lo mató porque el padre lo confrontó con una situación que él estaba viviendo. Le estaba robando dinero a su mamá. Y ya tenían meses siguiéndolo hasta que el papá decide confrontarlo. Y después de confrontarlo, el muchacho buscó un arma y mató a su papá. No sé si ya lo agarraron, eso hace apenas unos 2 meses creo que vi esa noticia. Muy fuerte, homicidios dentro de la iglesia. Ahora hay homicidio espiritual, la palabra de Dios dice que si aborrecemos a nuestro hermano, somos homicidas espirituales. Contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos. A veces mostramos tanta altivez, no permitimos que nadie nos corrija. Inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables y sin misericordia. Nada más basta meterse en una red social y ver cómo sin misericordia se atacan hoy día a los siervos y a los ministros de Dios, quizás porque no estés de acuerdo con su manera de pensar, su manera de expresar, con su estilo o aún con su doctrina. Implacables y sin misericordia. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Y está hablando de práctica, de estas conductas. No es hablando de caer en un error, en una situación de esta. No se está hablando de un desliz espiritual, de una caída espiritual eventual, ¿verdad? Producto de un momento de debilidad. Está hablando de una práctica de este tipo de conductas, pero los hijos de Dios, dice la palabra, que no practicamos el pecado. Ahora, pareciera que el juicio de Dios es demasiado fuerte. Dice allí, dignos de muerte. ¿Y qué es la muerte? Realmente la muerte en sí es la separación de Dios, quien es la vida. Entonces, si vamos a ver, realmente no es Dios, somos nosotros los que estamos escogiendo el estar lejos de Dios. Porque cuando no tenemos en cuenta a Dios, y tener en cuenta a una persona es mostrar respeto, tenerlo presente, avalar, darle la razón en su pensamiento y tenerlo presente. Todos hemos dicho en algún momento dado, en algún evento, y no te invitaron, tú dices, ni me tomaron en cuenta. Cuando no te invitan a una parte, ¿verdad? O cuando tú das tu opinión y no te la toman, ni me tomó en cuenta lo que dije. Bueno, el no tomar en cuenta a Dios es exactamente esto, no tener a Dios presente en todo lo que hacemos. No invitar a Dios en nuestra vida en todas las áreas. No tener en cuenta su palabra, sus principios, sus consejos. Eso es no tener en cuenta a Dios. Entonces, si no tenemos en cuenta a Dios, quien es la vida, no nos merecemos estar con Él, ¿sí o no? Eso es como cuando nosotros usamos la expresión, ese hombre es demasiado buen esposo, ella no se lo merece. O lo contrario, esa mujer es demasiada buena mujer, ese hombre no se merece esa mujer. Es lo mismo. Si Dios, quien es misericordia, quien es amor, quien es bondad, quien es toda sabiduría, cuya intención en su corazón siempre es el bien nuestro, y no lo tomamos en cuenta, no queremos sus principios, no queremos sus planes, no queremos sus caminos, ¿qué es lo que nos merecemos? No estar cerca de Él. Eso es exactamente lo que está diciendo. Son dignos de muerte, son dignos de estar fuera de su presencia. Ahora, esto conlleva un peligro espiritual mucho más fuerte, porque no solo puede mantenernos a nosotros alejados de Dios mientras estamos aquí en la tierra, sino que esos caminos se van, ¿verdad? Produciendo o se van tornando mucho más torcidos en la medida que dejamos o que empezamos a ignorar el consejo, la voz de Dios, la persona de Dios, y nos puede llegar a un momento de muerte eterna. Bendito Dios por su misericordia y su gracia,
que todavía mientras estamos aquí tenemos tiempo de volvernos a Él. Así que este tipo de conductas nos va a afectar completamente, negativamente en todos los aspectos de nuestra vida. Y en diferentes niveles, como dije, en lo espiritual puede ser que no sintamos a Dios, que nos sintamos frío, pero eso, si no le ponemos un remedio, nos puede llevar eventualmente a una muerte eterna. Nos puede afectar emocionalmente, físicamente, salud, familia, finanzas, trabajo, lo social, lo legal, en todos los aspectos de nuestra vida. Ahora, pudiera ocurrírsele a alguien el pensar que es la culpa de Dios, porque ahí dice que Dios les entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y yo quiero volver a enfatizar para que esté muy claro. Ahí dice que como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, entonces Dios les entrega una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. En unas versiones dice para hacer cosas impropias. Es decir, que tener una mente reprobada es la consecuencia de no tener en cuenta a Dios. Y ahí es donde tenemos que tener cuidado con una mente reprobada. La palabra mente, ¿verdad?, es entendimiento, pensamiento, intelecto. Reprobado quiere decir no aprobado, rechazada, indigna. Dios nos ama, pero no siempre aprueba lo que pensamos. No siempre aprueba lo que hacemos, porque recordemos que tal es el hombre en su corazón, así es él. La manera en que pensamos eventualmente nos va a llevar a actuar. Actuamos de la manera que pensamos. Así que no siempre Dios aprueba nuestras obras, no siempre va a aprobar lo que pensamos. Pero una mente reprobada es una manera de pensar y por ende de actuar que no está consono con la persona de Dios y con lo que Dios piensa. Y tenemos que tener cuidado con eso. Aprobar es aceptar, autorizar, consentir, avalar. Todos esos sinónimos representan o significan el verbo aprobar. Dar la razón. Así que para nosotros poder tener una mente aprobada necesitamos darle la razón a Dios. Darle la razón a Dios en todo lo que Dios dice. A veces estamos reconciliados con Dios en ciertas áreas, pero hay otras áreas donde decimos, no, Dios, yo no estoy de acuerdo contigo. Yo lo quiero hacer de esta manera. Yo quiero vivir de esta otra manera. Es algo tan sencillo como que si yo rechazo el buen consejo, voy a tener un mal consejo. Si yo rechazo la luz, voy a tener tinieblas. Si yo rechazo la justicia, estoy abrazando la injusticia. Si rechazo la verdad, voy a tener engaños, voy a tener mentira. Si rechazo entonces, si no tengo en cuenta, si no apruebo el tener en cuenta a Dios, voy a tener una mente reprobada. Voy a tener una manera de pensar que Dios no aprueba. Y no podemos culpar a Dios por ello. Son nuestras decisiones. Hay quienes por sus malas decisiones, por no aprobar el tener en cuenta a Dios en algunos caminos, y creo que nos ha pasado a todos en algunas decisiones que hemos tomado, malas decisiones donde no hemos tomado en cuenta a Dios, nos ha salido algo mal. Y es absurdo, pero a veces hasta nos molestamos con Dios, nos resentimos con Dios, le echamos la culpa a Dios. Proverbios 19:3 dice, la insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. La insensatez es no ser sensatos, y ser sensatos es confiar en el Dios que es toda sabiduría. Pero cuando confiamos en nuestros propios razonamientos, en nuestra propia manera de pensar y de actuar, estamos siendo insensatos y las cosas no siempre nos van a salir bien. Y Dios no está obligado a aprobar nuestras obras cuando no lo hemos invitado a Él a ser parte de ellas. Es como comprar un artefacto, un dispositivo, un producto y no reconocer sus instrucciones o su propósito, no avalarlas, no acreditarlas, no tomarlas en cuenta, usarlo a mi manera y quiero que me dé buenos resultados.
cosas tan sencillas como un carro. No sé nada de carro, lo único que sé es manejar. Pero sé que el carro necesita gasolina. Entonces imagínense, el carro necesita gasolina, pero yo digo, yo no le quiero echar gasolina. No me parece bien la gasolina, no voy a estar gastando dinero en eso. Yo le voy a echar es Coca-Cola, porque eso es lo que a mí me gusta, me parece que así debe ser. Es más, me parece que todos los carros deberían de tener caminar con Coca-Cola, andar con Coca-Cola. Y yo lo hago a mi manera. ¿Qué va a pasar? Voy a dañar el motor. ¿Me voy a quejar con quién? Voy al concesionario y le voy a decir, me vendieron un carro malo que no funciona con Coca-Cola. Lo primero que van a llamar es al psiquiátrico, ¿verdad? Pero así de absurdo está el mundo. Queremos funcionar de la manera que a nosotros se nos ocurre, ignorando el diseño, ignorando el propósito. No puedo ir y devolver el carro y pedir que me devuelvan mi dinero, porque yo estoy queriendo usarlo de una manera contraria a la forma en que fue diseñado. No podemos culpar a Dios cuando las cosas nos salen mal, producto de nuestras propias decisiones, cuando no hemos tomado en cuenta el consejo de Dios, cuando no hemos tomado en cuenta sus principios, sus leyes, qué es lo que Él piensa, cuando no lo hemos invitado a esa área de nuestra vida. Lo bonito y hermoso es que Dios nos creó para buenas obras. Efesios 2:10 dice que somos hechura suya. Y esa palabra habla de que somos un poema de Dios. Dios no nos creó con una mente pervertida. Dios no nos creó con problemas en el corazón. Dios nos creó a su imagen y semejanza. Y todo lo podemos ver en un bebé. Un bebé es tan inocente, tan hermoso, no hay maldad en el corazón de un bebé. Pero el problema es lo que viene arrastrando genéticamente, pero también la manera de crianza y lo que nosotros como padres les vamos enseñando. Es a veces casi irreconciliable el ver, por ejemplo, hoy día a un asesino, ¿verdad?, en serie, y tú imaginarte lo que de bebé fue una persona inocente, hermosa, tierna. ¿Verdad que es como que... Pero Dios nos creó a todos así y nos da la oportunidad de nosotros decidir lo que queremos hacer. Él pone delante de nosotros la vida y la muerte y nos dice, escoge la vida para que te vaya bien a ti y a tu descendencia. Él es la vida, Él es nuestro diseñador, Él es nuestro creador. Y la manera en que vamos a vivir de una manera abundante, de una manera plena, de una mejor manera en esta tierra es vivir acorde al diseño de Dios. Es vivir acorde al consejo de Dios. Es vivir aprobando el tenerlo en cuenta en todos los aspectos de nuestra vida. No en unos sí y en otros no, sino en todos. Y en ese proceso estamos los que hemos nacido de nuevo. Estamos en el proceso de ir creciendo, de ir descubriendo sus principios, de ir descubriendo sus leyes y de ir conformando nuestra manera de pensar a la manera de pensar de Dios. No al revés. Jamás Dios va a dejar su palabra para conformarse a la manera en que nosotros queremos que Él sea. Dios es Dios. Somos nosotros los que debemos venir a rendir lo que somos, lo que pensamos, la manera de actuar, nuestra manera de ser, conformarla al diseño que Él nos ha dado. Como nunca antes hay una urgencia para ser aprobados, aceptados, avalados, afirmados, reconocidos. El ser aprobados, el ser aceptados, es una necesidad fundamental del ser humano. Se necesita el reconocimiento para una buena salud emocional y mental. El asunto es que hemos crecido con mucha falta de aprobación, con mucha falta de reconocimiento. Y aún en los más que hayan crecido en una familia donde sí se les aceptó tal como son, donde sí se les avaló, donde sí se les aprobó como persona, aún así la mayor aprobación, la verdadera aprobación viene del Padre. Esa necesidad de reconocimiento, esa necesidad de ser avalados, de ser confirmados, solamente nuestro Padre nos las puede dar. Y la manera como el Padre nos las da es cuando nos conformamos a Él. La palabra de Dios dice que en Cristo hemos sido
aceptados. Él nos ha tomado como hijos, tal cual estábamos. Dios no nos pidió requisitos para poder ser hijos. Él solo nos pidió que pudiéramos reconocer la vía a través de la cual nosotros nos íbamos a convertir en hijos. Y eso es reconociendo la obra que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario a favor de nosotros. Y cuando nosotros entonces aprobamos el tenerlo en cuenta, Él viene y nos acepta en Cristo. Y de ahí comienza todo un proceso en venir, ¿verdad? En rendir maneras de ser, maneras de aprobar cosas que son desaprobadas por Dios. Pero Dios nunca va a cambiar. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Somos nosotros los que debemos estar en constante cambio, dejándonos transformar por el Espíritu que ahora habita en nosotros. El Espíritu de Dios, quien toma esta palabra y la vivifica, y quien toma esta palabra y nos empieza a convencer de pecado, quien toma esta palabra y comienza a señalarnos: este es el área que quiero que entregues, este es el área en la que quiero transformarte. Para poder tener una mente aprobada, necesitamos entonces aprobar a Dios. El verdadero reconocimiento, la verdadera aprobación, solamente en Dios lo podemos comprender, recibir, entender. Solamente en Él puede ser revelado. Hay urgencia de ser aprobados, más que nunca. Por eso vemos tantas situaciones afuera donde la gente está buscando la aprobación, aunque sea de lo malo. Pero si hago lo malo y ahí me aprueban, ahí me quedo. Es la necesidad tan fuerte de reconocimiento. Pero es un reconocimiento que es vacío, porque en verdad eso no te lleva a ninguna parte más que a la destrucción. Solo Dios puede darnos un verdadero reconocimiento y una verdadera aceptación como hijos. Y cuando nosotros tenemos revelado realmente esa aceptación del Padre, y cuando tenemos revelado nuestra identidad, nada nos va a hacer confundir de quiénes somos, ni de dónde venimos, ni a dónde vamos. Hoy día la gente está desesperada porque no tienen nada en su mente. No saben quiénes son. Ya no solamente están confundidos de género, ahora están confundidos hasta de: no sé si soy humano o soy un perro o soy un gato. Pareciera algo tan absurdo, pero ya hoy día hay casos de personas que se sienten un animal. Imagínense la mente tan reprobada para tú pensar que no eres un ser humano, que eres un animal. Hace poco veía en las noticias también, en una de estas manifestaciones, un anciano que cargaba a dos mujeres con unas cuerdas como si fueran perros, y ellas estaban caminando en 4 patas en el piso como si ellos fuesen perros, y él las paseaba y toda la gente tomándoles las fotos y todo. Imagínense el nivel de degradación a la cual hemos llegado. Y es que cuando no tenemos una mente aprobada, una mente que es digna, una mente que es aceptada, una manera de pensar aceptada por Dios, alguien más va a llenar esa mente con perversidades, con degradación. Y ese es nuestro enemigo. Va a llenar la mente de cualquier cosa que sea contrario a la palabra del Señor. Dios nos creó con tanta dignidad a su imagen y semejanza, y hoy vemos gente sintiéndose animales. Cuidado con tener una mente reprobada. Si hoy tú te has visto en alguna de estas listas, si hoy tú dijiste: esta área en mi vida, y yo te invito a que tú vuelvas a leer ese pasaje, y yo te invito a que vuelvas a escuchar esta enseñanza, y que tú permitas que el Espíritu de Dios traiga luz. Pero si tú te has visto reflejado en alguna de estas áreas, la palabra de Dios no solo nos muestra la circunstancia, también nos da la solución. Proverbios 3:6 dice: reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Reconócelo, es decir, aprueba el tener en cuenta a Dios, no en un área, en todos tus caminos, en todos. Reconócelo, y en todo aquello que esté torcido, Él dice que Él va a enderezar esas veredas. Él va a enderezar esa manera de pensar, Él va a enderezar esa manera de caminar, Él va a enderezar toda tu vida si tú solamente puedes aprobar el tenerlo en cuenta.
También dice Proverbios 16:3, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Todas nuestras obras, todo lo que hacemos, si se las entregamos al Señor, es porque debemos tener un corazón genuino de agradarle a Él. Y Él entonces va a afirmar nuestro pensamiento. Es decir, que no vamos a estar divagando entre una cosa y la otra, sino que sabremos cuál es el consejo de Dios en nuestra mente y nuestro corazón cuando le encomendamos a Él todas las cosas que nosotros hacemos. ¿Tienes necesidad de reconocimiento? Todo ser humano lo necesita. Debemos ir a la fuente, a la única fuente que nos puede dar un verdadero reconocimiento. Isaías 55, 6, 7 dice, en la versión Nueva Traducción Viviente, dice: busquen al Señor mientras puedan encontrarlo. Búscalo mientras puedas. Vendrá un tiempo donde no lo vas a poder encontrar, pero todavía hoy hay oportunidad de buscarlo y de encontrarlo. Dice: llámenlo ahora mientras está cerca. Que los malvados cambien sus caminos y alejen de sí hasta el más mínimo pensamiento de hacer el mal. El más mínimo pensamiento de hacer el mal. Podemos pensar, puede venir a nuestra mente hacer el mal. Pero si nosotros inmediatamente lo buscamos a Él, si inmediatamente lo llamamos, si inmediatamente le rendimos el pensamiento de hacer el mal, Él va a cambiar, Él va a enderezar la vereda, Él va a limpiar nuestra mente. Dice que se vuelvan al Señor para que les tenga misericordia. Sí, vuélvanse a nuestro Dios, porque Él perdonará con generosidad. Cuán grande es nuestro Dios, cuán grande es su misericordia y su fidelidad, que no tomando en cuenta nuestros pecados, si nosotros confesamos, si nosotros aprobamos el tenerlo en cuenta, entonces su generosidad para perdonar está disponible para nosotros. Seremos perdonados, seremos limpiados. Pero no solamente es que Dios se va a olvidar de lo que hicimos, sino que dice su palabra que su sangre nos limpia de toda maldad. Quiere decir que hay una regeneración, un cambio de naturaleza, donde comenzamos a pensar como Dios piensa y comenzamos a caminar como Dios camina y vamos a empezar a ver como Dios ve las cosas. Porque vamos a tenerlo en cuenta. Porque aprobamos el invitarlo a todos los aspectos de nuestra vida. No importa cuál sea la circunstancia en la cual puedas estar, o si te encuentras atascado en algunas de estas conductas de las que hemos leído, hoy es día de salvación. Hoy es día de liberación. Hoy es día de sanidad, hoy es día de pureza, hoy es día de limpieza, hoy es un nuevo día, hoy es nueva su misericordia sobre tu vida para alcanzarte allí donde estás, aún en el lodo más profundo donde te puedas encontrar atascado. Hoy la mano de Dios no se ha cortado para salvar. Hoy si tú le reconoces, hoy si tú apruebas el tenerlo en cuenta, su mano te va a sacar del lodo cenagoso. ¿Y sabes qué? Te va a poner en la peña firme, te va a poner en la roca, va a firmar tus pies y aún un cántico nuevo de alabanza va a surgir de tu corazón. Te invito que allí donde estás puedas cerrar tus ojos y puedas decirle: Padre, conoces mis caminos, conoces mi andar, mi sentarme, mi levantarme. No hay nada que pueda esconder de tu presencia. Hoy quiero rendirte mis caminos. Hoy quiero rendirte mi mente, mi manera de pensar. Y si tú has identificado un área específica
que tú sabes que no tienes la aprobación de Dios en esa área, menciónasela, exprésasela, confiésasela. Y dile: Señor, yo he entendido el juicio de Dios. Yo he entendido tu juicio, es tu manera de pensar, tu análisis. Yo he entendido tu veredicto y yo no quiero ser digna de estar separada de ti en esta área de mi vida. Yo no quiero estar separada de ti. Yo rindo mi pensamiento y mi manera de pensar. No me engaño a mí mismo, no quiero el engaño de pensar que voy a seguir caminando de una manera que no te agrada, teniendo tu aprobación. Te pido perdón en esta hora. Perdóname, perdona mi insensatez, perdona mi necedad, perdona mi terquedad, porque conociendo tu voluntad, o aún desconociéndola, pero hoy estoy teniendo conocimiento de esto, he caminado de una manera no digna de ti. Lava mi maldad, lava mi pecado, pero transfórmame. Transforma mi corazón, transforma mi mente. No quiero tener una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. No quiero tener una mente reprobada para hacer cosas impropias. Quiero tener una mente como la mente de Cristo, la habilidad y la capacidad de pensar como Él pensó. Gracias por el poder de tu sangre. Gracias por lavarme de mi maldad. Gracias por hacerme libre. Gracias por romper las cadenas que me atan. Gracias porque tu palabra dice que el pecado no se enseñoreará de mí. Por tanto, te entrego mi voluntad en esta hora y te recibo. Recibo tu limpieza, recibo tu perdón. Y al levantarme, Señor, al levantarme de aquí, voy a levantarme a caminar un camino nuevo. En Cristo Jesús. Amén y amén. Sean todos muy bendecidos.